Imaginen un buque de guerra desapareciendo frente a los ojos de decenas de testigos, para reaparecer segundos después en otro lugar. ¿Teletransportación? ¿Invisibilidad? ¿Un error del tiempo mismo? Esta es la historia del experimento Filadelfia. Corría el año 1943. El mundo estaba sumido en el caos de la Segunda Guerra Mundial. La Marina de los Estados Unidos buscaba desesperadamente cualquier ventaja tecnológica que pudiera inclinar la balanza a su favor. Fue entonces cuando nació un proyecto secreto. Un experimento que, según algunos, fue ideado con la ayuda de Nikola Tesla y Albert Einstein. Su propósito, hacer que un buque de guerra fuera completamente invisible a los radares enemigos. O incluso, al ojo humano. El 28 de octubre de 1943, en el astillero naval de Filadelfia, el destructor USS Outreach fue el escenario de uno de los eventos más controvertidos en la historia militar. Se dice que al activarse el experimento, una niebla verdosa envolvió la nave. En cuestión de segundos, el Eldridge desapareció. No solo de la vista, sino también del espacio-tiempo. Algunas versiones aseguran que fue teletransportado a Norfolk, Virginia, a más de 300 kilómetros de distancia, y luego regresó en menos de un minuto. Pero lo más inquietante no fue eso. Fue lo que encontraron cuando el barco reapareció. Lo que ocurrió a bordo del USS Outreach al reaparecer fue aterrador. Algunos marineros estaban desorientados, perdidos en el tiempo. Otros gritaban como si algo invisible los estuviera atormentando. Pero lo más escalofriante fue encontrar a miembros de la tripulación fusionados con el metal del barco. Sus cuerpos estaban parcialmente incrustados en las paredes, en los pisos, como si la materia del buque y la carne humana se hubieran mezclado en un solo instante de locura. Otros quedaron invisibles permanentemente. Algunos entraron en un estado de locura absoluta. Los pocos que sobrevivieron sin heridas físicas comenzaron a experimentar fenómenos extraños, pérdidas de memoria, teletransportación involuntaria y hasta desapariciones misteriosas frente a los ojos de sus compañeros. La Marina, dicen los testigos, rápidamente silenció todo. Sellaron los archivos, negaron el experimento y declararon a los testigos como mentalmente inestables. Pero, ¿podía realmente ocultarse algo tan grande? Años después del supuesto experimento, un nombre comenzó a repetirse en círculos secretos de investigadores y teóricos: Carlos Allende, también conocido como Carl Allen. Un hombre solitario, enigmático, con un pasado borroso. Fue él quien desató la tormenta. En 1956, Allende escribió una serie de cartas dirigidas al científico Morris Jessup, autor de un libro sobre ovnis y fenómenos inexplicables. En esas cartas, Carlos aseguraba haber sido testigo presencial del experimento Filadelfia. Afirmaba haber estado en otro barco cercano y haber visto cómo el USS Outreach desaparecía frente a sus ojos, envuelto en un halo verde, para luego reaparecer segundos después, con consecuencias horribles para su tripulación. Pero sus palabras iban más allá. Carlos Allende hablaba de tecnologías extraterrestres, manipulación del espacio-tiempo y del interés del gobierno en controlar estas fuerzas para uso militar. Sus cartas estaban llenas de advertencias, símbolos extraños y frases desordenadas, como si la mente del autor estuviera al borde de romperse. Pero lo más inquietante fue lo que ocurrió después. Tras recibir las cartas de Carlos Allende, el investigador Morris Jessup no volvió a ser el mismo. Pasaba noches enteras leyendo y releyendo aquellas palabras extrañas, llenas de teorías sobre teletransportación, invisibilidad y contacto extraterrestre. Algo en esas cartas lo perturbaba, como si escondieran una verdad demasiado peligrosa para ser revelada. Pero lo más extraño fue que la Marina de los Estados Unidos tomó interés en ellas. Una copia anotada del libro de Jessup, con comentarios escritos al margen, aparentemente por varios autores, incluyendo a Allende,
fue enviada directamente a la Oficina de Investigación Naval. ¿Por qué el ejército se interesaría por unas simples cartas si todo era solo una fantasía? En 1959, solo 3 años después de este contacto, Morris Jessup fue hallado muerto en su auto. El diagnóstico oficial, suicidio por monóxido de carbono. Pero muchas cosas no cuadraban. Jessup estaba organizando una conferencia, tenía proyectos en marcha y había dicho a amigos cercanos que se sentía vigilado. ¿Fue un suicidio? ¿O fue silenciado por saber demasiado? Hasta el día de hoy, su muerte sigue siendo un enigma sin respuesta. A lo largo de los años, supuestos testigos y marinos que afirmaron haber estado en el USS Outreach comenzaron a hablar. Y lo que contaban parecía sacado de una pesadilla viviente. Uno de ellos aseguró que, tras activarse el experimento, el barco desapareció en una niebla verdosa. Y cuando reapareció, algunos marineros estaban incrustados en el casco del buque, fusionados con el metal como si sus cuerpos hubieran sido absorbidos por la propia estructura del navío. Otros quedaron mentalmente inestables, perdiendo la noción del tiempo y el espacio, asegurando que flotaban en otro plano y podían ver sin ser vistos. Uno incluso afirmó que, años después, varios sobrevivientes desarrollaron una extraña condición, se desvanecían de la nada frente a sus familias, como si la experiencia los hubiese dejado anclados entre 2 dimensiones. El gobierno, por supuesto, negó todo. Pero, ¿cómo se explica la coincidencia entre tantos testimonios? ¿Cómo ignorar la desesperación en las palabras de hombres que parecían estar al borde de la locura? Algo sucedió en ese experimento. Algo tan perturbador que muchos prefieren no volver a hablar de ello. El experimento Filadelfia, como muchas teorías de conspiración, está envuelto en una bruma tan densa como la que supuestamente envolvió al USS Outreach. Las contradicciones abundan. Los registros oficiales de la Marina niegan por completo que algo así haya ocurrido. Dicen que el Eldridge ni siquiera estaba en Filadelfia durante las fechas señaladas y que todo se trata de una invención. Incluso algunos testigos se han retractado con los años. Pero, ¿qué pasa con los documentos clasificados? ¿Con los archivos que aún no han visto la luz? Y sobre todo, ¿por qué tanta gente insiste en que algo terrible sucedió? Hay quienes creen que el experimento fue real, pero que fue mucho más allá de lo que la ciencia estaba preparada para manejar. Otros aseguran que fue simplemente una confusión magnificada por la imaginación colectiva. Lo cierto es que, en pleno siglo XXI, aún no hay una respuesta definitiva. Y quizás, esa es la parte más inquietante. Porque cuando el gobierno niega, los testigos desaparecen, y las preguntas superan a las respuestas, solo queda una cosa: seguir buscando la verdad.